Imágenes terroríficas, muy duras. Lo avisábamos al principio y debemos volverlo a avisar. No son aptas para menores y tampoco para sensibilidades especialmente hipersensibles a este tipo de cosas, que sin embargo son la vida misma y que tratamos de reflejar en este programa. Prevenir frente a ellas, pero es inevitable conocerlas. Está con nosotros el muy conocido José Miguel Gaona, psiquiatra, brillante. Bienvenido, doctor. Buenas. ¿Qué significa SNAF? Pues SNAF, si lo traducimos de una manera más o menos literal, significa muerte, y proviene a su vez de otra palabra, porque de hecho es una película que se hizo allá por el año 74, que se llamaba Slaughter o Carnicería. Aquella película fue producida por una pareja, Michael y Roberta Findlay, que ella entre paréntesis tenía la tierna edad de 17 años, y en un pequeño loft de Nueva York filmaron unas supuestas muertes que luego vendieron como si la película hubiese sido rodada en Argentina, y además con un título, algo así como una película de muerte en países donde la vida no vale nada. ¿Puede decirse, doctor, que estos son los comienzos pioneros de lo que después serían películas SNAF? Prácticamente podemos afirmarlo, y no solamente eso, sino que justamente en aquel momento además el estreno de aquella mini película, que costó además una suma irrisoria de pocos miles de dólares, de hecho se rodó tan solo en un día, provocó unos escándalos tremendos, y cuando se quiso aclarar la situación, porque mucha gente, además los productores jugaban un poco con la idea de si era verdad, si era mentira y tal y cual, pues cuando se quiso aclarar, curiosamente Michael Findlay murió en un sospechoso accidente justamente en el edificio de la Pan Am en el centro de Nueva York, cuando una pala de helicóptero le decapitó. Para que todo el mundo se entere de una vez por todas y sea una especie de sincretismo sobre todo este mito, ¿qué es, doctor Gaona, un vídeo SNAF? Un vídeo SNAF es aquel donde se muestra una serie de muertes que supuestamente son auténticas, son verdaderas, y cuya muerte además es recreado con el único objeto de poderlo filmar y de esta manera obtener de alguna manera algún beneficio comercial. Después de aquella película justamente Slaughter, que luego se recicló por manos de otro productor, un tal Shackleton, y además le agregaron un final distinto del original, que fue cuando se comenzaron a llamar SNAF, empezaron a correr extraños rumores, especialmente en Estados Unidos, de que por 100, por 150 dólares en las trastiendas de los sex shops se podían visualizar películas de este tipo. Eran tanto los rumores que muchos sex shops llegaban a colgar pequeños carteles diciendo no tenemos SNAF movies, y así fue como poquito a poco se fue creando esta verdadera leyenda urbana. ¿Debe tener un argumento una película SNAF? No necesariamente. El argumento principal es la crueldad, en el que personas son sometidas, aparentemente juegan con ese engaño, no solamente al espectador, sino también a la persona involucrada en la propia película, en la que es engañada a participar a lo mejor en algún juego sexual, en algún tipo de juego sadomasoquista, y en el que a lo largo de ese transcurso, a lo largo de ese pobre argumento, que por supuesto no hace falta ni siquiera que esté escrito, deriva hacia el crimen, deriva hacia la tortura, deriva hacia un sadismo crudamente real, que es justamente con lo que juega hacia el espectador. Es decir, supuestamente todo lo que se está viendo en una SNAF movie es real. Es tan real que de hecho en aquellos años comenzaron a correr rumores también en Estados Unidos que muchas actrices porno, cuando ya sus productores veían que no servían, esto lo entrecomillo obviamente, para realizar estas películas porno, pues eran derivadas hacia los circuitos de SNAF y acababan de esta manera su vida siendo sacrificadas en pos de esos espectadores en una de sus últimas películas. Tanto es así que Linda Lovelace, aquella protagonista de Garganta Profunda, llegó a declarar ante una comisión del Senado en una investigación muy seria que se hizo acerca de las películas de SNAF. Entre paréntesis diré que ella nunca llegó obviamente a participar en ninguna, ni nunca tuvo conocimiento real de que se realizasen dichas películas. ¿Y las fotos, doctor, tienen cabida en este mismo sistema o van por otra parte, se comercializan de forma distinta? Realmente, y gracias además en los últimos años a la distribución que ha habido de todo este tipo de material a través de Internet, pues realmente se han ido decantando, por así decirlo, los gustos de muchos de los espectadores. Por un lado tenemos películas
podrían ser consideradas más o menos snuff. Por otro lado, otro tipo de personajes se decanta más hacia la violencia puramente sexual, es decir, dejando de un lado lo que pudieran ser trastornos sádicos de la personalidad, sino hacia el sadismo específicamente sexual. Y existe otro tercer grupo, o quizá algunos de ellos que comparten los otros dos anteriores, en los que se enriquece todo ello con fotografías de famosos, de famosos muertos, de famosos asesinados. Es decir, ese morbo tiene como una... Fotografías reales, tomadas quizá por la policía. Como usted bien sabe, al cometerse crímenes, suicidios, etcétera, existe un equipo de forenses y de especialistas que fotografían, y de alguna manera todas estas fotografías llegan a colarse muchas veces a este tipo de circuitos para deleite de personas que están especializadas en el disfrute de la muerte y del morbo justamente en personajes famosos. Está con nosotros también Juan Ignacio Blanco, periodista, gran especialista en este tipo de asuntos. Bienvenido, Juan Ignacio. Encantado. Para usted, ¿qué tipo de gente es la interesada en este material que el doctor ha puesto el dedo en la llaga, hablando tanto de imágenes en movimiento como de fotografías? Pues sorprendentemente yo entiendo que es el público aparentemente normal, las personas que no conocen, que ni siquiera tienen cualquier tipo de trastorno, el que básicamente consume este tipo de producto, porque hay una situación muy concreta y muy real que el doctor conoce perfectamente. El sádico sexual, que evidentemente estamos hablando de una perversión, gracias a Dios minoritaria, la forma que tiene de disfrutar es infligiendo e infiriendo ese dolor, no normalmente viéndolo. Sus dos fuentes importantes de placer es el inferir ese dolor y luego el posterior recuerdo, como todos los grandes pervertidos sexuales, que mantienen durante años alimentándolo, pero del propio acto de sadismo que él ha cometido. Es decir, un sádico sexual que diagnosticado por un médico no disfruta viendo películas snuff, o no más que cualquier otra persona normal. Es decir, el público que ahora normalmente intenta acceder a este tipo de películas y que las busca por el mercado negro, pues es un público bastante snob, que conoce la existencia de estos hechos, que le gusta jugar un poquito más con determinadas cosas en la vida, como puede ser drogas, un sexo un poquito. Darle una idea. Pero no es un enfermo mental, ni un enfermo sexual, ni un psicópata el que consume. De una forma muy directa, ¿quiénes diría usted que buscan los snuff? ¿Snob? Valga la redundancia. Básicamente. Sí, básicamente hablaríamos de un individuos bien situados, hartos de todo, que necesitan una nueva motivación. Volvemos a lo mismo. En este país se crearon en la última generación pues una serie de grupos que han compartido experiencias sexuales. Eso es algo que todos conocemos de una forma o de otra. Evidentemente este tipo de grupos pues son los que generalmente van más hacia allá a la hora de querer localizar o acceder a este tipo de productos, porque estamos hablando que si se creara una pirámide de las perversiones sexuales, es decir, el final de la pirámide y la cúspide siempre de esa pirámide, desgraciadamente, es el sadismo. Es el final, de decir, cuando uno ya dice, me voy a acostar con 2, con 3, con 2 chicos, ahora con niños, ahora sexo oral, ahora vamos a utilizar este tipo de drogas. Ahora, cuando uno va subiendo más allá y en lo que son las perversiones sexuales, el culmen y el cenit siempre de esa pirámide es el sadismo, que es el poder absoluto, es decir, el poder sobre la vida de otra persona. Pero el sádico lo que disfruta es acabando con la vida de esa persona, que es el verdadero placer sexual de ese pervertido. No viendo una película snuff o viendo cómo se corta un dedo. Porque... Las películas snuff tienen como protagonista, como sufridor o como víctima, siempre a gente joven, chicos, chicas. ¿Qué se prefiere? Básicamente el público snuff es un público pederasta en la mayor parte de los casos. Es decir, las grandes, cuando uno ve que se produce cualquier tipo de redada en cualquier país europeo, en cualquier país con respecto a estas redes, ya aparecen miles de cintas de vídeos. Generalmente estamos hablando en la mayor parte de los casos de menores y en algunos casos también de mujeres. Pero evidentemente a un hombre adulto hacerle cualquier tipo de bestialidad es muy difícil que eso interese en un vídeo snuff. Evidentemente hay muchos vídeos snuff que están grabados en lugares donde se han producido conflictos bélicos o se están produciendo, y evidentemente si le cortan una pierna a un soldado pues también entra ese vídeo en el mercado, pero no es el que le gusta a la gente. El vídeo snuff más cotizado que hay evidentemente es cuanto menor sea la víctima, siempre evidentemente la cotización sube muchísimo más, porque es el pederasta que de alguna forma tiene la sexualidad más compelida por nuestra sociedad y que
se le está obligando a esconderse básicamente en todos los sitios, el que está intentando acceder a su sexualidad a través de medios como Internet, porque su sexualidad no la puede desarrollar en la calle porque es un delito, no puede acariciar a un niño, no puede besar a un niño o no se puede acercar a un niño. Entonces busca ese tipo de imágenes. ¿Coloca a una persona en una disposición mayor para disfrutar del sexo? Evidentemente estamos hablando de personas que tienen unas patologías concretas generalmente, es decir, una persona normal, por muchos vídeos snuff que vea, normalmente no creo que eso le produzca ninguna gratificación sexual de ningún tipo, le puede producir morbo, entretenimiento, pero evidentemente tenemos que contar con que sean personas que padecen ese tipo de patología, el que fuera consumidor habitual, porque hablamos que el snuff es una cosa que un día compra alguien una cinta, se distribuye entre amigos, pasa por el mercado negro, pero no es un público asiduo. Lo que sí hay que hacer incidencia, y yo creo que el doctor ponía perfectamente el dedo en la llaga, es decir, la gente busca famosos básicamente en el tema. El vídeo snuff ideal sería pues cualquiera de las actrices ahora mismo más cotizadas en el mercado norteamericano que se pudiera hacer. De hecho, como se decía en la entradilla, el propio Vicente Bugliosi, el fiscal que condenó a Charles Manson y a su familia, mantuvo siempre la tesis que tanto el asesinato de Charles Manson como el matrimonio LaBianca estaban grabados en vídeo, que se le había extraído el feto a Sharon Tate en vida y que eso era lo que se había grabado en vídeo y esa era la gran cotización. Desgraciadamente nunca se ha podido demostrar porque, como decía también perfectamente el doctor Gaona, el propio Congreso de los Estados Unidos abrió un debate sobre el tema de las películas snuff y la comisión que supuestamente investigó, y de verdad fueron llamados a declarar centenares de personas relacionadas con el tema, acabó con las conclusiones de que en territorio norteamericano jamás se había probado la existencia de una grabación snuff. Esos fueron los finales de esa comisión. La hipótesis, sin embargo, es absolutamente espeluznante. Déjeme que vaya al técnico. Nos acompaña hoy Rafael Morales, fotógrafo, experto en imágenes digitales. Bienvenido, don Rafael. Gracias. La mera observación de una película puede permitir saber si se trata de una obra de ficción o si lo que estamos viendo es un hecho real. A primera vista no, especialmente si se trata de una persona normal, porque la persona no busca la imagen, sino que busca el objeto de la imagen. Entonces, usted le pueden mostrar un montaje y la atención no se centra en la propia imagen, sino en qué montaje le están presentando. De hecho, pues hay dentro de estos mismos círculos de distribución pornográfica una de las grandes derivaciones es el de los fakes, las imágenes falsas, en donde lo que interesa es el montaje. Entonces muchos de ellos están muy bien hechos y no te fijas de ellos o no prestas atención al montaje hasta que después de haber observado la imagen. ¿Usted, por razones de su trabajo, ha tenido que ver este tipo de películas con cierta frecuencia? Con frecuencia no, de vez en cuando te llega material de todo tipo, pero... ¿Cómo qué, por ejemplo? Más adelante, supongo que en el debate o en la conversación se irá tratando, pues incluso metrajes cotidianos como pueden ser las que captan los reporteros en su trabajo habitual, captan violencia y todo eso pasa por tus manos. La violencia en mayor o menor grado nos rodea y cuando uno es profesional de una imagen, en un cine, en la industria cinematográfica, el montaje es habitual. Entonces, desde que sabes que efectivamente es real, porque es un noticiario, alguien le han pegado un tiro, le han cortado una cabeza, hasta que sabes que es un montaje, por supuesto que eso ha pasado por mis manos y el montaje se puede ver muchas veces, si eres un técnico y si te fijas en la imagen, no en el contenido de la imagen. Vamos a ver porque es un poco de magia. Imágenes impactantes, pero que tenemos la conciencia de que son falsas. Vean ustedes con atención lo que les vamos a mostrar. Estas son de las canadienses. Bueno, ahí tenemos efectivamente la representación de una mujer que sufre, que está siendo torturada y que su final podría ser la muerte o el mayor sufrimiento posible. Desde luego, por medio tiene que estar siempre la agresión, en este caso el apuñalamiento. Bueno, ve usted una típica representación de lo que podría ser verdaderamente una película snuff. Pero ahí, sin embargo, nos consta absolutamente que se trata de algo falso. Pero es que eso, en cuanto se tiene... ¿La motivación es la misma? Son dos cosas totalmente distintas. La motivación que te puede impelir a hacerla o a verla
que el primer tema que me había preguntado, que si se puede detectar. Vamos a ver, ahí hay dos trucos muy clásicos de cine. El primero, está claro, ahí hay una ropa cerca que sirve para esconder un montaje de piel. El segundo, perfectamente, es un cuchillo que la hoja se hunde dentro, y el segundo plano, el primer plano no nos muestra la herida ni nos muestra la sangre, es el segundo plano cuando se retira el cuchillo, cuando aparece, y ese tipo de montajes son muy habituales. Respecto a la motivación, que creo que es otro tema distinto en el que antes han empezado a entrar mis compañeros, cualquiera puede ser candidato, en el sentido de que fíjese usted que el dolor ajeno ya es desde hace tiempo. ¿Cuál es el vídeo parecido a lo que estamos hablando que más le ha impactado a usted y que haya podido ver personalmente, que haya podido usted tener en sus manos? ¿La muerte de un niño, tal vez? No, pues mire, ahora mismo lo primero que me viene a la cabeza, y lamento si quizás no sea muy cercano, pero a mí personalmente el dolor ajeno es una cosa que nunca me ha proporcionado placer, y aparte de personas, recuerdo algunas ejecuciones, siento si se va un poquito de refilón, pero mire, las imágenes de los caballos quemados hace unos días, es que yo soy una persona que la violencia, ya sea en cualquier ser, hacerle sufrir porque sí, no puedo entender que una persona... Usted, digamos, que tiene la reacción de todo público, ¿verdad, doctor Gaona? Normal frente a la violencia filmada, pero normalmente no es eso lo que siente el comprador de SNAF. ¿Qué es lo que se siente al visionar un vídeo de este tipo si es uno un adicto? Es que realmente trazar una línea clara entre lo que pudiera considerarse normal o anormal, siempre, y especialmente desde el lado o del punto de vista de la psiquiatría, un individuo que busca un tipo de película con esta violencia y esta sangre en el interior no es nunca una persona normal, ¿o sí? Normal, lo que coloquialmente entendemos como normal, no. Sin embargo, por ejemplo, podría ilustrar un poquito el tema. O sea, si después de ver la película no coge un cuchillo y mata a alguien, es normal. Para entendernos. Para entendernos, en un momento dado, si vemos imágenes de violencia, ello no tiene por qué contagiarnos de manera inmediata, y nosotros no tenemos por qué actuar, evidentemente, como es importante, doctor, porque alguna gente que nos esté viendo quizá sea consumidor de estos pseudovídeos o vídeos reales y no sabe esa afición de dónde le viene ni a dónde le puede llevar. En la mayor parte de las ocasiones, al igual que ocurre, por ejemplo, como en la pornografía, no le lleva a ningún sitio excepto a seguir llevando una vida normal, dentro de esa normalidad en la que todos, insisto, es un poco peyorativa, y no tiene por qué, sin embargo, tener un cambio de conducta ni de actitud. Pero debo aclarar que lo normal, por ejemplo, y actualmente así ocurre, una de las palabras más buscadas en Internet, por ejemplo, son niños, sexo, pedofilia, sexo con niños, niñas, etcétera. Y allí, por el 15º, 18º lugar, comienzan a aparecer palabras como Microsoft, ordenadores, DVD, etcétera, etcétera. Es decir, es un secreto a voces, por así decirlo, pero no olvidemos que, por ejemplo, la pedofilia es una de las desviaciones, de las parafilias más frecuentes, vamos, las más frecuentes no, de hecho es la más frecuente que se presenta entre los seres humanos. Una pregunta dura sobre este asunto, que es tan duro. Todo esto no tiene que ver con la masturbación, es decir, tantas horas delante del ordenador, búsqueda en Internet de este tipo de cosas, es decir, aquí hay una búsqueda de sexo en solitario, siempre al final de todas estas cosas torturadas y visiones aberrantes. En definitiva, este tipo de imágenes, ya sean sexuales, violentas, constituyen una válvula de escape, y quizá es bueno que en un momento dado exista esta válvula de escape, porque evitará en otro momento que esa búsqueda, ese desarrollo instintivo se vaya por otros cauces que seguramente serían más peligrosos. No quiero compararlo con esa agresividad, por ejemplo, que se vuelca en el fútbol, un ejemplo mucho más cercano y bastante más dominical de andar por casa, pero es posible que andemos por unos parámetros más o menos similares. ¿Y siempre hay tortura y sangre? Lo que tiene que haber es sufrimiento, y además la persona que se recrea en los SNAF, ocurre una cosa curiosa, suele deleitarse con ellos, sobre todo en la intimidad. Es decir, es un acto mediático, es una verdadera comunión entre algo que está visualizando, algo que está siendo él como una especie de voyeur, a solas, a ser posible, y eso tan horrible, tan espeluznante que está pasando, afortunadamente,
de la pantalla para allá. Es un hecho, desde mi punto de vista, es un hecho, no sé si Juan Ignacio Blanco está de acuerdo conmigo, es un hecho simbólico, de hecho muy importante. Es decir, yo estoy aquí en mi nido totalmente resguardado y eso tan horrible que me pone los pelos de punta, que ante otros personajes seguramente diría que no me gusta, miraría para otro lado, pero ahora a solas me deleito con cierto sufrimiento en su visualización. Juan Ignacio Blanco, ¿qué tipo de víctimas sirven para este tipo de representaciones o de presentaciones en vivo? Hombre, en general, como hemos comentado, básicamente el público es un público pedófilo y todo lo que sean evidentemente menores de edad. Y contrariamente a lo que se piensa, varones es el público evidentemente preferido. Lo que pasa es que yo creo que vemos alguna colección de fotografías de mujeres que han servido supuestamente para grabar fotografías y también imágenes en movimiento de tipo snap. Bueno, ahí se ve claramente los grandes manchones de sangre, destrozos de todo tipo. Muchas son reales y forman parte, como comentaba antes el doctor Gaona, evidentemente de grandes. Muchas son reales. De grandes procesos judiciales, es decir, porque no descubrimos nada, pues, don Juan Ignacio, del cadáver de, pues no sé, pues por poner un ejemplo concreto del cadáver del hijo del aviador norteamericano, el famoso Leinberg, secuestro de Leinberg, pues que ha aparecido de pronto en la red, que ha salido del informe, es decir, de todos los grandes mafiosos cuando murieron en ajustes de cuentas en las calles, hay fotografías por la red de todos los grandes expedientes policiales. Es muy raro que no haya un expediente policial. Las fotos de Sharon Tate y del matrimonio LaBianca, que no habían aparecido nunca en imagen, están circulando por la red de los cadáveres y son fotografías de procedimientos evidentemente judiciales. Iba a decir que no descubrimos nada si hablamos de que Internet también sirve para la gran superchería, para meter cada día más lo que no es, con el fin de impresionar o atraer o de tener cualquier tipo de comercio. Afortunadamente sí, y digo afortunadamente porque en este caso que exista muchísima superchería, pues evidentemente favorece los intereses de todos los ciudadanos, porque es preferible que haya 10.000 películas falsas a que haya 10.000 películas reales, porque estaríamos hablando evidentemente de 10.000 víctimas. Ahora, yo creo que el doctor Gaona ha puesto el dedo en la llaga en algo que a mí me parece que es fundamental, es decir, en nuestra sociedad el valor ahora mismo en alza supuestamente se llama seguridad. Y uno lo ve constantemente cuando a través de los medios de comunicación y en los telediarios te están inflamando de imágenes donde la violencia y donde la calle es peligrosísima absolutamente para todo. Y eso que hace que el señor que está detrás de la televisión diciendo mira lo mal que viven en todo el mundo, lo bien que estamos nosotros y lo seguro que estamos. Todo eso trasladado a una situación de perversión sexual donde yo entiendo que ahí ya tiene que haber patología, hace que esa persona ya consiga encontrar hasta placer sexual en algo que realmente es anormal, que es decir, es su propia seguridad y el sentir que los demás sufren, padecen y que el dolor sigue existiendo en la calle, ¿no? Evidentemente generan patología. Ahora, en una persona normal, como decía el doctor Gaona, realmente no le produce ninguna influencia. Pero en personas que tengan cierta patología son hechos que son peligrosísimos, pues como ha ocurrido con la pornografía. Es decir, la pornografía en el 99% de la gente no afecta para nada. Pero todos sabemos que los listados de los asesinos en serie más famosos de la historia están sus propias confesiones diciendo que la pornografía de alguna forma real era lo que les acentuaba. Ahora, claro, 1 de cada 1.000.000 de personas que es consumidor de pornografía termina matando o termina violando. Evidentemente, en este caso, el riesgo es todavía muchísimo menor. Es al contrario, como decía perfectamente el doctor, una persona que en un momento determinado pudiera salir con esa agresividad de violar o de causar daño en la calle, en un momento determinado el visionado de este tipo de películas y los actos onanistas a los que usted hacía referencia antes, porque estamos hablando siempre de actos básicamente solitarios en este caso, pueden de alguna forma aplacar la libido de esa persona que puede salir a la calle más tranquilamente. Ahondando en eso, pero llegamos al ecuador del programa y debemos preguntarnos si todo esto que se trata aquí son realidades tan crudas como reportajes o son verdaderas películas macabras. ¿De qué se trata? ¿Películas o reportajes macabros? Vamos a contestar a esta pregunta y a otras muchas a lo largo de este programa. No se retiren, dentro de unos minutos. Imágenes terroríficas en NAP, como decíamos antes, no aptas para menores y desde luego pueden afectar a la sensibilidad de cualquier persona.
Estamos hablando de algo que es duro como la vida misma y en una situación en la que a veces se produce dentro de un mercado que las demanda. ¿Son películas o reportajes macabros? Doctor Gaona, ¿usted cree que aquellas imágenes que han llegado a sus manos o que usted ha podido ver en la red o en su casa en el vídeo se acercan más a la película de ficción o al reportaje macabro? La mayor parte se acercan al reportaje macabro. Lo que sucede es que este reportaje macabro encaja dentro de una cultura que se ha ido creando desde hace muchos años respecto a los snuff. Es decir, ha ocurrido curiosamente un proceso a la inversa. Sin haber existido snuff y habiéndose creado este mito, existe una serie de realizadores, una serie de creadores que han hecho absolutamente lo contrario. Intentar justamente producir aquello que se supone que el mercado está demandando. ¿Alguien que se automutila está haciendo un vídeo snuff? Bueno, alguien que se automutila, y dependiendo evidentemente de los motivos por los cuales esté realizando dicha mutilación, resulta aparentemente y de manera evidente que quizás esté bajo algún tipo de trastorno o tenga una personalidad de las que podemos llamar borderline, es decir, límite. Doctor, ¿qué hace esto que estamos viendo ahí? Que es cortarse una falange de un dedo. Sí, todo lo que son las transformaciones corporales, si me permiten ese eufemismo para lo que acabamos de ver, se ha puesto especialmente en boga, y digo en el mundo occidental porque es algo realmente muy antiguo de hace siglos en muchísimas culturas, pero se ha puesto muy en boga en el mundo occidental en los últimos años, ¿no? Las escarificaciones, el tallado dental, la introducción de objetos metálicos bajo la piel, por supuesto no hablemos ya del piercing, que cualquier niña de 14 o 15 años lo hace en una ciudad europea en la actualidad, ¿no? Y para esta excitación de tipo morboso, ¿vale también trozos de realidad en el interior de una guerra, un enfrentamiento armado, una brutalidad policial? Pues sí, se suelen mover más o menos en los mismos círculos y se entremezclan ejecuciones con imágenes que han sido captadas muchas veces por razones de azar. En otras ocasiones también vídeos que son producto de una cámara de seguridad. Y en otras también para aprovecharse, por así decirlo, de esta corriente y de personas que van buscando este tipo de temas, pues se ha creado también una corriente de personajes más o menos avispados que las realizan de una manera artificial, obviamente para sacar un beneficio económico de ello. Fuerte reflejo de la realidad, en guerras, en conflictos armados, imágenes que satisfacen la curiosidad morbosa del buscador de vídeos, snuff, o de imágenes que realmente puedan reflejar en un momento determinado la muerte, la mutilación extrema, el dolor, la sangre. Y además quisiera agregar que la búsqueda en sí de este tipo de imágenes constituye un verdadero desafío al intelecto, a la imaginación, a la habilidad de aquel navegador de Internet. ¿Usted, doctor, ha tenido en sus manos alguna vez una película snuff? Personalmente no, lo más que he podido llegar a ver es a través de la red de redes que es Internet, y sinceramente no he encontrado a nadie nunca, y he de decirle que en mis años como profesional he tratado todo tipo de psicópatas, sádicos, trastornos de personalidad, etcétera, que la haya visto o que la haya tenido en sus manos. Pero curiosamente existe siempre el rumor de un amigo mío, un conocido de un amigo vio algo y tal y cual, pero realmente no he tenido nunca una prueba directa de su existencia. Y en teoría, ¿cómo se hace una película snuff movie? Es decir, se contrata a un individuo que no sabe cuál es su final, se rapta directamente a una persona que va a acabar muriendo ante las cámaras, se produce dentro de un plató o de un lugar buscado al efecto iluminado, o se improvisa todo esto de una manera atropellada. Pues más o menos dentro de lo que es un sistema que está ya preprogramado, y como bien ha dicho antes Juan Ignacio Blanco, y en el mundo de la pedofilia me temo que es donde más impulso se está generando este tipo de imágenes. Por un lado están las vulgarmente llamadas dentro de este mundo las snipe, que son unas películas en las que no se llega a matar a nadie, pero tenemos otro submundo, que de hecho hace poco en Italia, por ejemplo, se desentrañó una red de este tipo, que son las necropedo, en las que imágenes de pedofilia, de abusos sexuales, de violaciones, acaban con la muerte de uno de los niños, y me temo, por todos los indicios, que en este caso particular, por ejemplo, las imágenes que han estado rodando por ahí eran auténticas.
Imágenes que se ven en vídeo, imágenes que pueden captarse en la red, imágenes sobre las cuales se duda de su veracidad. Pero existen, señor Juan Ignacio Blanco. Con absoluta seguridad. Es que ese tema yo creo que hay que hacer también hincapié. Es decir, el hecho de que la red no haya o todavía no se haya detectado películas enteras completas que se pueda demostrar con fiabilidad quién es la víctima, lugar de ejecución y datos reales, no implica que no existan los hechos. Es decir, hace escasamente 6 meses han condenado a 27 personas en Inglaterra que tenían un material que se había grabado en Ámsterdam en el cual existían la muerte real y en directo de 5 niños. Lo que ha dicho perfectamente el doctor Gaona ha ocurrido en Italia hace escasamente un mes. Hay, y eso ya lo han certificado los forenses, efectivamente hay imágenes reales de asesinatos de niños con posterioridad siempre a actos sexuales, porque efectivamente yo creo que aquí estamos con el gran problema. Es decir, al hablar siempre de pedofilia estamos hablando, el pedófilo está perfectamente organizado y cada vez más en todos los lugares del mundo, por un hecho muy concreto. Es una persona, como hemos comentado antes, cuya sexualidad está prohibida por la ley y no puede salir a la calle. Además está socialmente quizá lo peor mal visto, en nuestra sociedad menos, pero en Estados Unidos, desde que se aprobó la famosa ley Megan, donde cualquier persona condenada por pederastia está en una lista pública y todos los vecinos tienen que enterarse cuando te mudas y tienes que pasar casa por casa a decir, oiga, que yo estoy condenado, que soy pedófilo. Es decir, esa gente se ha visto obligada lógicamente a esconderse, y la red les ha facilitado, bueno, pues de alguna forma el espacio perfecto donde poder intercambiar sus vídeos de niños, sus fotografías, que muchas veces consiguen en los parques, porque el pedófilo está en el parque fotografiando a niños en otras posturas. Porque estamos siempre hablando del extranjero, pero dígame usted, en España, ¿qué evidencias tenemos de que haya vídeos de los que estamos hablando? Yo he tenido la posibilidad de ver vídeos en los que supuestamente hay víctimas de crímenes ocurridos en este país. Lo que ocurre es que la veracidad de esos vídeos, y a mí me gustaría que luego entráramos un poco más en el aspecto técnico, es decir, como hoy en día con los ordenadores y las posibilidades técnicas que hay, es decir, uno sentado frente a un ordenador puede construir una película entera. Y no se vaya por las ramas, ¿ha visto una película que pudiéramos calificar de snaz? Sí, sí. ¿Y qué se veía en ese vídeo? Bueno, en ese vídeo se ve la violación, tortura y muerte de una niña de 14 años, concretamente, a manos de, con una veracidad de tal 6 personas. ¿Que a usted le pareció real? Evidentemente, para mí y mis propias sensaciones cuando yo las vi, y estamos hablando de que yo conocía, no en su momento la víctima, pero conocía todas sus fotografías y realmente quién era. A mí es de las cosas que más me ha impactado en mi vida. ¿Usted ahora, tenía idea de quién era la persona torturada? Sí. En ese vídeo? ¿Que acaba muriendo entre las cámaras? Sí, señor. ¿Y usted sabe el nombre de esa chica? Sí, yo sé el nombre de esa chica. Lo que ocurre ¿Lo puede es que, revelar? Evidentemente era Desiree Hernández, que es una de las niñas de Alcácer, y que curiosamente es decir, este famoso vídeo que circuló en su momento por muchos lugares, pero era sorprendente porque a mí me llegaron a través de muchísimas fuentes diferentes el que habían visto ese vídeo. Yo nunca creía que ese vídeo lo podía haber visto nadie, y todos narraban que concretamente pues era una de las 3 niñas, no se veía nunca las 3, sino que era una, y llegaba pues de diferentes círculos. Yo posteriormente vi esa cinta, se puso en manos del Ministerio del Interior y yo no he vuelto a saber absolutamente nada más del tema. Se puso en manos del Ministerio del Interior. Ni puedo garantizar efectivamente la fiabilidad o no fiabilidad. ¿Pero usted cree que el parecido era muy importante? No, era más que parecido importante. Evidentemente estamos hablando de una película que se ha fabricado con altísimos medios para simular la imagen de alguien, o si no es esa persona. O sea, no estamos hablando de una cinta de mala calidad técnica, sino una cinta normal donde se ve perfectamente. O sea, ¿a usted no le cabe hay duda? Luz de sobra, no estamos hablando de... ¿A usted no le cabe duda de que era la persona de la que... O era esa persona, cree? o desde luego el que ha hecho ese vídeo se ha gastado muchísimo dinero para intentar que pareciera que esa persona era la que realmente... ¿Recibió usted alguna respuesta de parte del Ministerio del Interior que dijera lo que ha hecho con ella? Nunca. ¿Con esa cinta? Nunca supimos. Mi pregunta siguiente, y está muy relacionada con esto que usted está hablando, es si en realidad todo al final no se trata más que de una leyenda urbana,
de esas cosas que todo el mundo dice haber visto y que en realidad no existen, de esas cosas que parecen ocurrir, como el espíritu que sube en el vehículo del individuo que va a cruzar una peligrosa curva y que luego en realidad pues no es más que lo que dicen que han hecho otros. ¿Podrían ser los vídeos en NAF, el grueso de los vídeos en NAF? No se descarta que haya alguna película que pueda ser realmente una prueba de un crimen, una leyenda urbana. Aquí es que nos movemos en un terreno que a mí me da mucho miedo porque es muy resbaladizo. Es decir, tenemos que partir de la base de dos hipótesis que siempre se han planteado. Es decir, si el Snuff Movie vive de su propia leyenda sin haber llegado a existir nunca, o si en un momento determinado ha existido desde hace muchísimo tiempo y hay una serie de medios, y entre los que colaboramos el 90% de los periodistas, que a base de decir que esto no hay pruebas reales, que no hay pruebas materiales de nada, conseguir que el SNAF siga existiendo, se siga produciendo, porque según las últimas fuentes hay países en Sudamérica donde ya hablan de que hay una verdadera industria del SNAF, y pasen desapercibidos basándose en que esto es un mito, es un bulo y no existe, y las 4 imágenes que se pueden ver en la red pues son siempre las mismas, muy repetitivas y son manipuladas o falseadas, pero no se ve realmente eso. Evidentemente los juzgados, que es a lo que voy a decir, la primera sentencia que ya está en Inglaterra, es decir, hay personas condenadas por asesinato que se ha filmado y que posteriormente se ha distribuido, y eso es la primera constancia que existe real de que esas películas se distribuían, y son películas de niños que morían después de sufrir crueles vejaciones, y eso por primera vez ya se ha producido en Inglaterra. Yo estoy convencido de que poco a poco iremos viendo más sentencias. Iba a añadirle la experiencia y el conocimiento del técnico, de don Rafael Morales, fotógrafo y experto en imágenes digitales. ¿Usted cree que la ficción ha llegado a tal perfección que se confunde con la realidad? Perfectamente. Es decir, que un profano, alguien que no tuviera los conocimientos que tiene usted, por ejemplo, podría estar viendo una película en la que se da muerte de una persona y tomarla por verdadera, y que no sea más que el preparado de un guionista o el del director del cine. Pero ha habido, incluso en el cine comercial, cosas parecidas. Aquella película que yo recuerdo, Holocausto, ¿es un intento de dar gato por liebre? No recuerdo usted la película, ¿no la vio? No, ahora mismo no caigo en esa, caigo en muchas Holocausto más. Caníbal. Exactamente. Sí, Holocausto Caníbal. Bueno, recuerda que eran unas imágenes muy fuertes y tal. Esto era ficción absolutamente. Alguna de estas cosas que estaba comentando Juan Ignacio Blanco, ¿podrían haber sido preparadas y producto de un laboratorio? Vamos a ver. Quizás sea importante primero pensar en la motivación para poder analizar el contenido que tenemos delante. Se ha mencionado algunas veces el asesinato de Sharon Tate. Durante el juicio, que entre el 69 y el 71 se llevó adelante, ninguno de los testigos ni los que intervinieron en aquello declaró que se arrepintieran ni que sintieran ningún sentimiento de que aquello hubiera sido malo. Al contrario, se enorgullecían, montaron manifestaciones, defendían a Mason, o sea, Mason era el perseguido, etcétera. Por tanto, desde el momento en el cual hay personas... Pero entonces no estaba tan desarrollado. Sí, a eso voy después. A eso voy después. O la cámara. Hoy día cualquiera puede grabar cualquier cosa. Entonces hacía falta cierta preparación técnica. Pero a eso voy después. Entonces, desde el momento en el que hay gente que disfruta con eso, ya es posible, porque esta misma gente disfruta con el trofeo, con el recuerdo, y en el momento en el que hay una cámara de 8 milímetros, entonces no había vídeo, pero había 8 milímetros o tal, es muy difícil pensar que gente así no va a conservar un trofeo de poderlo ver en la intimidad, que en eso creo que estamos todos de acuerdo, son actos íntimos, oníricos, etcétera. Ahora, bien, en cuanto ya tenemos eso claro, que la posibilidad existe, la motivación es clara y es difícil que con medios técnicos no se haga, porque abundan ejemplos muy cercanos, detectarlo, el ver si es cierto o falso, como digo, posible es, no es complicado, y a medida que avanza la tecnología cada vez es más sencillo. Hoy en día es muy fácil conseguir un software que sea capaz de sustituir en el tiempo imágenes, es decir, yo grabo un torso y sustituyo su brazo grabado 15 segundos después. Ese brazo 15 segundos posterior puede ser una extensión artificial, pero usted lo ve montado en el tiempo como si ocurriera instantáneamente. Don Rafael, decía usted hace un momento, hablaba del trofeo. Un trofeo puede ser, por ejemplo, fotografías como las que vemos de autopsia de personajes famosos, como John Fitzgerald Kennedy, claro, o como además Sharon Tate, o como la cantante Selena, capturadas en
probablemente en escáner y transmitidas en Internet para que sean trofeo de todos. Claro, porque además hay una cuestión, y es que en la sociedad en la que vamos creciendo es una sociedad de personas débiles que ellas mismas no se atreven a realizar eso por miedo, porque vayan a recibir un castigo, etcétera, pero que ello no obsta a que disfruten de esa violencia. Y si no, pues fíjese usted cómo proliferan los vídeos de accidentes de tráfico en carreras y en eventos deportivos. O sea, cómo es posible que la gente disfrute viendo como un señor en un coche se mata a 200 kilómetros por hora. ¿Y qué me dice usted del morbo? Pues yo creo que va a renglón seguido de lo que estábamos hablando. ¿Cómo lo definiría usted? ¿Qué sensación morbosa puede dar ver una de estas películas el ver terroríficas? Realizado lo que uno no se atreve a realizar por sí mismo. Yo creo que ahí podría estar. Uno lo desea, aspira a ver qué es lo que pasaría, qué es lo que yo sentiría si hiciera daño. ¿Qué tipo daño? de monstruo puede realmente desear hacer estas cosas que se ven, aunque sean fingidas en estas imágenes terroríficas? Pues yo creo, Cualquiera. y ahí no, y sí, ahí coincido, cualquiera. Porque ser la violencia es innata. La diferencia es cualquier persona. Cualquier persona. Claro. Voy a recurrir al experto, usted me va a perdonar, al psiquiatra, joven y brillante, don Juan Ignacio, me va a perdonar, el señor José Miguel Gaona. ¿Usted cree de verdad, doctor, que cualquiera puede sentir en lo más profundo de su alma un latido, un pálpito de pronto de tener que ver en las películas algo que hubiera deseado hacer en persona? Bueno, yo creo que todos, de una manera, en mayor o menor medida, llevamos a un monstruo dentro. Esto personalmente además se quedó patente dentro de mí. Hace años colaboré en varias ONGs y tuve la fortuna o desgracia de ir a 2, 3 países en guerra, y es muy fácil comprobar cómo personas aparentemente ¿Un monstruo, doctor, que hay que ahogar normales, dentro de uno mismo para que no aflore? efectivamente, bajo ciertas situaciones, dicho monstruo se apodera de un sector de nuestra personalidad, de nuestra mente, y además necesitamos siempre que haya ese tipo de miedos. Necesitamos muchas veces en nuestra sociedad que haya pedófilos para apuntarles con el dedo. Necesitamos que haya la leyenda, real o no, de las snuff movies para escandalizarnos con ello y que se nos erice, se nos ponga la carne, los pelos de... Desde tiempo inmemorial la gente ha querido asistir a las ejecuciones. A ejecuciones públicas. Las ejecuciones no es una snuff movie, pero es el ancestro de ella, y si en aquel entonces hubiese habido cámara de vídeo, estoy seguro que actualmente tendríamos montones de películas. Estamos viendo unas imágenes de ejecuciones públicas que atraen una gran cantidad de público. De hecho, soldados o guardias siempre tienen que estar a culatazos o a empujones para impedir que el público se acerque, de forma que impidan el hecho principal, que es llevar a cabo esa condena que se cumple todavía en numerosos países. ¿Hay imágenes terroríficas? Sí, Juan Ignacio, adelante. No, iba a decir, se ha hecho un estudio que ha publicado la semana pasada la revista Life en Estados Unidos, y deja patente que si permitieran dar en directo la ejecución de McVeigh, que se ha aplazado del famoso asesino, sería el récord de audiencia en la televisión norteamericana, y según su estudio lo verían más personas que las que vieron pisar a Armstrong la luna en su momento, es decir, en tanto por ciento prácticamente sería lo más visto ahora mismo en Estados Unidos. Recordemos a este respecto que, dado que la ejecución va a ser en una ciudad y parte de los familiares de las víctimas van a encontrarse en otra viéndola a través de un circuito cerrado, y que dicha imagen además se transmite por medios electrónicos, en particular por ADSL, el mayor problema que aparentemente están teniendo las autoridades es evitar que no entren piratas, que haya piratas que extraigan estas imágenes de la línea para poderlas sacar. Es decir, hay una demanda tan brutal de este tipo de imágenes por personas aparentemente normales que, de hecho, lo más probable es que esas imágenes de una manera u otra acaben nuevamente en la red. Doctor, ya sé que al principio del programa hemos hablado un poco de los orígenes y de la historia de todo esto, pero podríamos fijar ahora cuándo aparecen por primera vez los rumores, los conocimientos, la ciencia exacta que podamos tener sobre las primeras películas snuff. Que tenga conciencia de ello, como le he dicho, el año 74, con esta pareja de Michael y Roberta Findlay. Pero ya película snuff como tal. Se vendió como tal, siempre quedaron dudas si eran unos crímenes a estas dos mujeres reales. ¿Algunos títulos, algunos nombres por las que sean buscadas algunas de estas imágenes? Pues sí, slaughter, es decir, carnicería en inglés, que luego se transformó en snuff,
que fue la que dio origen, de hecho, al resto. Sí, la mencionaba usted antes. Por supuesto que tenemos otras películas como la misma del Holocausto Caníbal. Hay otra interesante también realizada por Hino, que es un dibujante de manga japonés, que hizo una película Zagiripigu, que quiere decir conejillo de India en japonés, que entre paréntesis creó un gran escándalo porque justamente el famoso actor Charlie Sheen la vio durante una fiesta en Nueva York hacia el año 90-91 y creyendo que era cierta comenzó un verdadero movimiento anti-película snuff, que de hecho lo único que hizo fue una vez más dar aún más relevancia todavía a este tipo de película. También diré como curiosidad que Shackleton, que fue el productor de Snuff, creó paralelamente una supuesta asociación americana de la moralidad y de derechos civiles, totalmente falsa por supuesto, que con ciertas cartas a la prensa y entrevistas y tal y cual, todo ello por supuesto bajo pago, pues motivaba un mayor espuma todavía, mayor auge a la película Snuff. Es decir, creó su propio enemigo para aún darle todavía más fama, ¿no? Don Juan Ignacio Blanco, es imparable o tal vez imposible llegar hasta los responsables de todo este núcleo de distribución de películas fuertes. Ahora mismo sí, porque todavía afortunadamente no existe una distribución real como tal. Yo desgraciadamente auguro que en un futuro próximo vamos a tener grandes holdings dedicados a distribuir películas snuff por todos los lugares del mundo, pero por un tema muy claro, porque la sociedad lo está demandando. Y vivimos en una sociedad donde la demanda es lo que mueve la propia sociedad, y será una cuestión de debate, será otra cuestión de si son reales o no son reales, porque vamos a ver, hay un tema muy claro. Lo que más se alquila en un cineclub todavía hoy es el gore y el sexo. El gore, la única diferencia que tiene con una película snuff, cualquier película de estas de terror, es que supuestamente una es cierta y la otra son manchas de tomate. Pero evidentemente la persona que coge un fin de semana y se alquila 6 películas de terror para sentarse en un sofá y disfrutar de ver cómo a un señor le clavan un destornillador en un ojo o le sacan las tripas, porque cada vez las películas de terror son más aparentes y más llamativas, ese señor evidentemente, si tiene la posibilidad de alquilar una donde esas imágenes llamativas sean de verdad y no de ficción, pues evidentemente va a disfrutar de la misma manera. Decía, ¿usted cree que hacen daño, que ver este tipo de películas perturba? Evidentemente no es lo más recomendable ni lo más positivo del mundo, pero tampoco es algo tan demonizante como para decir que es realmente peligroso. Por supuesto, una adicción, pero cualquier adicción no a esto, a cualquier cosa, no es positiva para el ser humano. Una persona que necesite, y la única forma de desarrollar su libido sexual sea a través de ver vídeos snuff, evidentemente es una persona que tiene que ir a un psiquiatra. Y le preguntaba a usted, pero alguien que un día en una reunión con amigos o por reírse o por una juerga o por decir mira qué cosa más desagradable tengo, pues la vea en 20 reuniones de amigos, pues evidentemente no tiene más importancia que el entretenimiento. Ahora, la importancia real que tiene es que si estamos hablando de una película donde hay una víctima real, la importancia sí tiene, porque estamos comerciando con carne humana. Y eso evidentemente es peligrosísimo. ¿Constancia de que han sido detenidos o se han descubierto vendedores de películas snuff? Sí. Bueno, de hecho, en el mercado sudamericano, que es el más amplio junto con el mercado de Extremo Oriente, que son los lugares donde la vida desgraciadamente vale menos, y como vale menos, donde pueden desaparecer 30 personas y nadie va a preguntar absolutamente de nada. Es decir, los grandes asesinos en serie últimamente se están descubriendo todos en Sudamérica, y dices, ¿cómo Garavito ha podido matar 141 niños durante 12 años? ¿O cómo lo total? Pues porque evidentemente la desaparición de un niño en una aldea de Colombia no tiene la repercusión que la desaparición de un niño aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues allí todavía existe esa posibilidad, existe la gente que mata y actúa en esas películas por placer, porque volvemos a lo mismo, también tienes que encontrar unos actores que ejecuten, y no a todo el mundo le gusta matar, y estás cometiendo el peor de los delitos. Volvamos de cara al a la ley técnico. también. ¿Usted cree que esas películas de las que estamos hablando aquí durante todo el programa representan en realidad el morbo de la muerte? El morbo de la muerte
No, yo diría, coincidiendo con mis compañeros, y especialmente con el periodista, que lo que reflejan es una demanda real. Desde el momento en el que en una sociedad es posible que un personaje como Freddy Krueger, que supongo que es conocido de todo el mundo, tenga un club de fans, es decir, un personaje que se dedica a hacer sufrir a otros y a destripar, gore, a otros, tiene un club de fans. O sea, una sociedad que puede generar eso genera cualquier cosa. Y el punto a que sea real es simplemente que alguien esté dispuesto a dar el paso de encontrar clientes para ello. Entonces, sí es posible, y respondiendo a su pregunta, pues yo creo que si no morbo, sí una demanda real de ese realizarlo irrealizable, lo que no puedes ver cotidianamente, pues vamos a verlo en una película, y si cuesta más o menos, pues llegará un día a lo mejor en el que si hay suficiente gente que lo demande, será legal. El morbo de la muerte, ahí reflejado en esa película que estamos viendo, esos instantes terroríficos de la decapitación de una persona. Doctor, el morbo, siempre al final de todo. El morbo, bueno, su propia raíz etimológica delata la palabra morbo, enfermedad. Es una enfermedad, es morbo, es una tendencia. Yo creo que forma parte de todos nosotros. Todo, como decía aquel escritor, nada de lo humano me es ajeno. Tenemos puntos en común con los mejores personajes, tenemos puntos en común con las Madres Teresas de Calcuta y tenemos puntos en común con los Freddy Krueger, porque en el fondo lo que nos escandaliza, lo que nos horroriza muchas veces es identificar en esas imágenes a nosotros como víctimas, pero muchas veces también como verdugos. El doctor Gaona ha puesto, como tantas veces, el subrayado a este final del programa dedicado a las películas en NAZ. Tenemos que concluir rapidísimamente, desde luego, que tenemos entre nosotros, vivimos, tenemos que enfrentarnos a ello, personas que van buscando este tipo de imágenes durísimas con las cuales pueden llegar incluso a disfrutar. Y a veces en el interior de las personas, en general, puede haber un pálpito del propio deseo de ver estas imágenes con intenciones que no podemos determinar, que serían necesario pues un estudio más profundo del psiquiatra aquí presente, doctor Gaona, o de otros técnicos. Muchas gracias, doctor, por haber venido y por habernos hecho conocer mucho mejor el mecanismo de la mente en relación con las imágenes duras que hemos podido ver a lo largo del programa. Muchas gracias, Rafael Morales, por descubrirnos cómo se puede identificar lo falso de lo verdadero en ese mundo digital que usted domina. Y muchas gracias, don Juan Ignacio Blanco. Sus investigaciones, una vez más, nos abren los ojos sobre traficantes, en este caso de imágenes que reflejan la muerte. A ustedes les espero la próxima semana con otro interesante asunto aquí en Las Claves del Crimen, donde llegaremos a conocer toda la verdad. Hasta la semana que viene.